Bien, mis amados hermanos, hoy nos asiste un compromiso y un desafío maravilloso. Hemos estado transitando por tantos temas que consideramos interesantes, relevantes sobre todo para el trabajo ministerial y pastoral. Saben que uno de los grandes desafíos de la actividad expositiva es justamente la elección de los temas. Quizás uno de los momentos más complejos de nuestra actividad como expositores, como predicadores o conferencistas. Siempre, de alguna manera, la elección de los temas es un gran desafío para los expositores, entre otras cosas porque uno tiene el temor de la impertinencia, de que de alguna forma lo que se está diciendo no tenga alguna relevancia o pertinencia para aquellos que están escuchando. Sin embargo, nosotros tenemos como predicadores una gran ayuda, y es que después de todo el consejo de Dios es útil para salvación y es útil de alguna manera para presentar al obrero de Dios y al siervo de Dios como obreros aprobados, ¿no? Tenemos un consejo, no importa la arista, la perspectiva, el ángulo desde que usted enfoque el consejo divino, toda la palabra de nuestro Dios es viva y es eficaz. De alguna manera, el temor de la impertinencia, en todo caso, estaría vinculado al hecho de no estar anclado a la literalidad del documento, a la fidelidad que el expositor le debe al documento sagrado. Yo creo que allí sí habrían bastantes riesgos y pienso que es donde el expositor se encontraría en graves problemas. Claro que hay temas que no resultan relevantes algunas personas, pero como decía el apóstol Pablo, la fe no es de todo el mundo. Es duro y es muy quizás violento decirlo desde el púlpito, pero no todo el mundo va a creer. No todo el mundo va a tener una convicción de fe y de esperanza. No todos han sido llamados a salvación. Todos han sido llamados, pero no todos han sido escogidos. Es un tema muy complejo, hace crujir los dientes, diría el doctor Arthur Pink en su libro sobre la soberanía de Dios. Hace crujir los dientes, en este caso, al hombre en su afán de autonomía. La idea de que hay un Dios soberano regentando no solamente los hilos y el porvenir de la historia, sino incluso las elecciones muy personales y particulares de la condición humana. Usted y yo estamos bajo una soberanía providencial que después de todo nos tiene en pie esa gracia, y lejos de ser el concurso de mi habilidad moral, de mis competencias religiosas o el concurso de mi presunta bondad para yo poderme salvar, yo creo que la espiritualidad cristiana es una enorme bofetada a la soberbia espiritual del hombre. Yo no puedo hacer nada por mejorar lo que ya Cristo hizo. Yo lo único que me corresponde en todo caso es poder vivir anclado, amarrado, aferrado a la convicción de esperanza de una obra perfecta que Él consumó en la cruz del Calvario, y que lejos de yo poder perfeccionarla, Él es quien me perfecciona a mí. Yo creo que esa es la diferencia entre la espiritualidad cristiana y el paganismo en sus diversas expresiones. El paganismo siempre buscará una excusa para glorificar la condición del hombre. Después de todo, es la habilidad litúrgica, es la piedad, es la observancia de ciertas normas la que puede explicar por qué el hombre triunfa espiritualmente. Y el corazón del paganismo en última instancia es la idea de que yo puedo manipular a Dios a través del aparato litúrgico, a través de la observancia de ciertas normas. El cristianismo no tiene esa realidad. Pero quizás uno de los temas más sentidos, y todo este esfuerzo para yo presentarles lo que uno está elucubrando, ¿no?, en sus reflexiones por las tardes y en la noche, generalmente cuando yo me corresponde estudiar y leer, de alguna manera uno de los grandes temas que yo pienso nunca tendrán personas no dispuestas a escucharlo, siempre serán los eventos del porvenir, los eventos relacionados a el porvenir y a nuestro mañana.
¿Qué tiene que decir Dios acerca del final de los tiempos? ¿Qué tiene que ver la geopolítica contemporánea con los eventos relacionados al advenimiento del Mesías? ¿Qué tiene que ver esta convulsionada área geopolítica que no hay manera de que se encuentre en paz? Ustedes pueden ver que desde la formación del Estado de Israel en el año 48, el Medio Oriente no ha parado de estar convulsionado, y usted puede dar distintas lecturas a por qué está convulsionado el Medio Oriente. Seguramente desde algunos sectores políticos dirán, bueno, porque el enclave colonial israelí es el responsable de todo ese elemento disruptivo de la geopolítica del Medio Oriente. Esa sería la lectura particularmente de algunos sectores políticos. Otros podrían decir, bueno, porque estamos ante la única democracia que existe en el Medio Oriente, y dentro de esa medieval experiencia geopolítica, donde la teocracia es el criterio de gobierno, donde una mujer es asesinada por no tener y cubrirse el rostro, de alguna manera esa presencia de la democracia es un esfuerzo estéril dentro de una comunidad medieval. Un país del primer mundo dentro de una comunidad de resistencia a la igualdad ante la ley y a la igualdad de derechos. Esa podría ser otra lectura de otro sector político. Pero la Escritura tiene mucho que decir acerca de Medio Oriente y particularmente de Israel. Y más allá de nuestros prejuicios, para que usted no se sorprenda y para que esto no le tome de sorpresa, miren, esto suele suceder a muchos los predicadores, que uno está hablando de algo y alguien puede decir, Dios está hablando, porque después de todo esta palabra es eternal, esta palabra no es ni antigua ni moderna, para nuestra convicción esta palabra es eterna. Es eterna, y como lo dijo muy bien el profeta poeta Isaías, se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Cuando esa palabra es proclamada, el corazón del hombre queda desnudo. Amén. Cuando esa palabra se proclama, se anuncia, se expone con fidelidad, sucede algo en el corazón del hombre. Alguien podría decir, ¿quién le dijo al pastor lo que yo estoy viviendo? Ya le dijeron, ya le fueron con el brollo al pastor. Ya le dijeron algo. No hace falta que usted le diga nada al pastor. Esa palabra, el autor de este libro sabe exactamente cómo usted funciona. Él es el creador de su intimidad, del corazón mismo del hombre. Él conoce exactamente cuál es el uso y la manera en que su palabra se articula en su particular experiencia, y Él sabe exactamente lo que está haciendo. Nosotros lo único que somos muchachos de recao. Usted vaya y diga esto, y uno va y dice eso. Y la única virtud de un muchacho de recao es cumplir lo que le dijeron que hiciera. No hay mayor mérito. Es más, no queremos ni siquiera darnos ningún tipo de crédito, porque después de todo, eso es como estar en una fiesta con una ropa prestada. Ser pretencioso con ropa prestada. Hasta la ropa que tenemos de justicia, nosotros la heredamos por fe, por la obra eterna de nuestro Señor. Así que no hay nada de qué jactarse. Pero suele suceder que cuando uno habla de algunos temas relacionados a la espiritualidad cristiana y usted traza la palabra de Dios con rigor, usted se va a encontrar con un asunto. Alguna gente puede decir, no, es que el pastor está hablando esto porque este es el tema, él sabe que este tema me alude. No. Yo lamento decirles que este libro, cuando alguien se sienta aludido por temas morales y uno diga que el adulterio es pecado, si usted está en adulterio, no va a usted pensar que yo estoy pensando en usted. Es que este libro tiene más de 2000 años de peregrinación diciendo de que el adulterio es pecado. No hace falta que yo sepa que usted está en adulterio para decir de que este documento está desnudando el corazón del hombre y que como un espejo pone en evidencia nuestra miseria. Que este libro hable de Israel en este particular momento de crisis geopolítica no significa que uno esté abanderándose con algún sector político.
Aunque la neutralidad política no existe, siempre uno toma partido. Y mi partido es saber y entender que la respuesta al hombre no vendrá por esfuerzos terrenales. Yo no estoy esperando el concurso de la victoria de un imperio terrenal sobre otro imperio terrenal. Yo estoy esperando que el Rey de Reyes y Señor de Señores abra como pergaminos los cielos y todo ojo le verá, y el que ha de venir vendrá y plantará sus pies en el monte de los olivos y reinaremos sempiternamente con él. Esa es la gloriosa esperanza de la iglesia. Esa es la gloriosa esperanza. Unos hacen apuestas por Trump, otros hacen apuestas por Putin, otros por cualquiera de los movimientos políticos. Yo sigo diciendo que esperamos en Cristo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos mucho que pensar, porque a pesar de que tenemos esta postura, los eventos relacionados al mañana, los eventos relacionados al porvenir, tienen muchísima importancia para la espiritualidad cristiana, porque no sería completa una cosmovisión de nosotros no tener una perspectiva del futuro. De alguna manera, nosotros nos encontramos ante un planteamiento de ideas. El Evangelio no solamente es un conjunto, como algunos lo han reducido, a un conjunto de normas que hay que cumplir y no cumplir. El legalista le encanta pensar de que el cristianismo es un conjunto de normas en donde uno dice, esta la cumplí, esta no la cumplí, este sí lo cumplí. La espiritualidad cristiana es mucho más compleja que esa visión reduccionista que el legalismo nos ha presentado. El cristianismo es libertad, el cristianismo es la experiencia de poder cumplir la voluntad de Dios por medio de la naturaleza redimida que ahora yo participo. Ahora he sido redimido de la ley del pecado y de la muerte que me esclavizaba en la iniquidad. Ahora yo, por medio de su Santo Espíritu, tengo la libertad de poder ejercer la voluntad de Dios en mi vida. Por una naturaleza que Él obró a través de la regeneración espiritual. Pero no es solamente el cristianismo la perspectiva que nosotros brindamos en la evangelización. Usted es pecador, está en un problema, Cristo es la solución, búsquelo y encuentre salvación en Él. Ese es el corazón de la fe. Tenemos que predicar esa fe, tenemos que anunciarla, tenemos que proclamarla, pero allí no se agota la fe. Hay experiencias que por supuesto trascienden a Juan 3:16. Hay realidades, hay ideas que, como diría el apóstol Pedro hablando de Pablo, difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Nos corresponde ahora interpretar qué tiene Dios que decirnos acerca del mañana. Vamos a empezar una serie y se me ocurre que va a ser algo extensa. Vamos a tener que abordarlo esto en diversos talleres. Vamos a tener que proponernos, incluso en algunas vigilias, poder trabajar, reflexionar sobre algunos de estos temas. Pero llegó el momento en que la iglesia, y cada uno de ustedes, esta es la tercera generación de iglesias que yo estoy formando, por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Son muchos rostros nuevos, son muchos hombres y mujeres que están dando sus primeros pasos en la fe. Y usted necesita conocer qué dice Dios, de cuál es nuestra esperanza. El Señor viene porque hay pastores discutiendo sobre temas. Ahorita hay un debate muy interesante en las redes sociales, en la comunidad apologética latinoamericana, entre los sectores de la teología pactista y los sectores de la teología dispensacionalista. La idea de que Cristo no arrebatará su iglesia es una idea que se está popularizando a través de algunos sectores reformados. El arrebato o el arrebatamiento secreto, más bien, es algo que ellos de alguna forma no comparten. La literalidad del cumplimiento de la gran tribulación y la literalidad del cumplimiento de los eventos escatológicos, ellos creen que no, eso se debe interpretar de forma alegórica, incluso histórica. Y para muchos expositores brillantes, que tengo que decir que son brillantes, para muchos de ellos
de alguna manera, la escatología bíblica se cumplió en los 3 primeros siglos de nuestra era. Que prácticamente lo que está consagrado en el libro de Apocalipsis y Daniel ya se cumplió. Otros, que es la postura que yo suscribo, y es la postura creo que de mayor divulgación en Latinoamérica, y es creo que la que se justifica con mayor rigor exegético y hermenéutico, traduce de que los eventos relacionados a la 70ª semana y a los eventos relacionados a la gran tribulación descrita por Jesús en Mateo 24 son eventos relacionados a la posteridad, al final de los tiempos. No podemos pensar de que estos fueron eventos que se cumplieron en los 3 primeros siglos, de que el anticristo era Nerón, de que la abominación desoladora terminó cumpliéndose en el año 70 de nuestra era con la destrucción del templo por el emperador Tito, y muchos de alguna manera han agotado la experiencia escatológica en esa interpretación historicista. Muchos incluso niegan que el milenio, como el cumplimiento literal del advenimiento del reino de Jesús en la tierra, será un evento literal, sino un evento alegórico. De que realmente Cristo vendrá es cuando la iglesia tome posesión de las esferas del poder político y del poder social y económico. Esta visión amilenialista ha cobrado muchísima popularidad también a través de expositores a los que no quiero descalificar, sino que considero muy por lejos de ser personas que no estén calificadas, considero brillantes. Pero en este punto no podemos estar, yo particularmente no puedo estar de acuerdo, sobre todo por razones hermenéuticas. Y creo que tenemos que ponernos los guantes y fajarnos en un diálogo sincero de búsqueda de la verdad, más allá de la exposición de prejuicios teológicos. Necesitamos un diálogo que permite sincerar un clima de mayor homogeneidad sobre este tema. Pero más allá de este debate, usted se encuentra en el medio preguntándose en este ping-pong teológico. Veo en las redes sociales a un predicador que dice que Israel no tiene ninguna relevancia para la escatología bíblica. Habrán ustedes escuchado a algunos extraordinarios expositores decir de que Israel no tiene, el Israel contemporáneo no tiene nada que ver con el Israel bíblico. Y usted habrá escuchado gente decir de que la iglesia realmente es la depositaria de las promesas brindadas a Israel, y que por lo tanto el Israel contemporáneo no disfruta de los pactos y promesas dadas a los padres, y que por lo tanto ya la iglesia sustituyó a Israel en el programa profético establecido en las Escrituras. Ahora, si usted, y aquí hay que poner algunos criterios metodológicos de investigación, y los criterios que vamos a emplear en primera instancia, esto es muy importante que usted sepa cómo vamos a leer la escatología y en realidad toda la literatura bíblica, es que nosotros brindamos preeminencia a una lectura literal del texto sagrado. Cuando la Biblia dice pan es pan y cuando la Biblia dice vino es vino, nosotros suscribimos en primera instancia la literalidad de lo que Dios dice. Si Dios dice que Él viene, yo le creo. Si Él dice que todo ojo le verá, yo le creo y no me pongo a alegorizar con fantasía. Ven, ¿y cómo será eso que todo ojo le verá? ¿Será que lo vamos a ver por las redes sociales? Y empezamos a ponernos especulativos, y como no nos cabe en la cabeza la idea de que todo ojo le verá, empezamos a alegorizar y empezamos a decir, no, yo creo que el Señor estaba hablando metafóricamente y no hay tal cosa como una literalidad de su advenimiento. No, yo creo que todo ojo le verá. Y va a tener un cumplimiento cosmológico, va a ser un evento de proporciones cósmicas. El advenimiento de nuestro Rey y Salvador. Lo vimos como Cordero de Dios, pero vendrá como el león de la tribu de Judá, del linaje de David. A su nombre sea la gloria. Es importante que usted tenga presente esta perspectiva, la literalidad del texto sagrado. Yo creo que la Biblia quiere decir lo que dice y dice exactamente lo que quiere decir. Yo creo en la historicidad de ese documento. Yo creo que si Jonás, allí me dicen de que se tragó una ballena,
La verdad es que el texto dice ketos. En nuestra lengua, la taxonomía en biología y en la mayor parte de la literatura médica y científica tiene un origen griego. Nuestro vocabulario científico toma de las palabras griegas para la construcción de sus términos. Todo lo que termine en itis es inflamación en griego. Cistitis, meningitis, amigdalitis, inflamación por razones bacterianas, por alguna infección, pero es una inflamación. Ketos traduce monstruo. Lo que sucede es que en la taxonomía biológica, ketos fue la palabra empleada por, yo creo que la primera taxonomía que conocimos en Occidente la hizo Aristóteles. Y monstruos marinos, los cetáceos, en lengua castellana, es la clasificación para las ballenas. Nosotros hemos pensado siempre que a Jonás se lo tragó una ballena, pero es un problema de traducción. En realidad la Biblia lo que dice es que un monstruo se lo tragó, un monstruo marino. Lo que sucede es que en castellano, cetáceo es un monstruo marino, ballena. Lo hemos traducido así. No hay animal más grande que la ballena azul. Sin embargo, hay un problema. La ballena negra, que es una de las que vive allí, la boca puede medir 3 metros de ancho, pero la garganta es del tamaño de un puño. Así que muchos se han puesto a pensar, ¿será que se equivocó Jonás y nosotros no debemos pensar que se lo tragó una ballena? A lo mejor eso es un mito. A lo mejor eso es una historia de fábulas como el tío tigre y el tío conejo para que los muchachitos agarren miedo. Te va a agarrar el coco. Vea que él se lo tragó una ballena. Pórtate bien. Y algunos han querido interpretar la Biblia así, sobre todo el racionalismo teológico alemán, que terminó tan racional que son teólogos ateos. Para mí eso es como ser un veterinario de unicornio. ¿Y usted qué es? Veterinario de unicornios, de un animal que no existe. Es tan racionalista esa teología que terminó en la irracional condición de teólogos ateos. No, la Biblia no tiene historicidad y la arqueología a cada momento desmiente la soberbia intelectual y pseudocientífica de Occidente. No hay un momento en que no metan la mano dentro de la tierra en Palestina que no saquen una evidencia de que Jesús existió. No hay un momento en que, mira, aquí nos conseguimos ahora esta lata y ¿qué dice aquí? Que David era rey. Y nos conseguimos aquí un mosaico que dice, antes del concilio de Nicea, del siglo IV de nuestra era, donde se dice que Jesús afirmaron que era divino, pues nos conseguimos 2 siglos antes un mosaico hace unos días atrás, donde dice que Jesucristo era Dios, del siglo II. Y se consiguieron restos que se presumen son del arca, y donde se buscó Jericó, se consiguió a Jericó. Yo les recomiendo un libro de un arqueólogo historiador, Werner Keller, titulado "Y la Biblia tenía razón", donde se muestra una evidencia incontrovertible de que todo lo que la Biblia señala ha tenido una contrapartida histórica. Así que cuando la Biblia habla de Ciro, Ciro existió. Cuando nos habla de Nabucodonosor, no es un elemento de ficción como el libro del Mormón. El libro del Mormón, yo recuerdo que en Maracaibo nos fueron a visitar. ¿No se ha dado cuenta usted que ahora usted abre cualquier página en internet y le salen 2 catiras? Te sientes deprimido, ven y visítanos. 2 catiras. Y el deprimido va porque están las 2 catiras esperándolo, pues. 2 americanas. Ven y júntate con nosotros en los santos de los últimos días. Entonces, una vez a mí me visitaron y llegaron a Maracaibo, y por razones de cortesía, siempre uno escucha. Una de las mejores maneras de uno defender la fe
es como Pedro lo establece, con mansedumbre y reverencia, con respeto. Lo cortés no quita lo valiente. Y siempre es importante saber escuchar a las personas que no piensan igual que nosotros. Es cristiano hacerlo, es de caballeros. Escuchar, no tienes por qué participar, pero como bien lo diría Aristóteles, es de un alma muy educada el hombre que puede entender una idea sin compartirla. Y es un gesto de caballerosidad. Incluso, chico, yo conozco tus ideas, no la comparto no por razones de prejuicio, es por razones racionales. No puedo suscribir tus ideas. No por ídolo a tribu, no por los ídolos de las cavernas que yo traigo, sino por razones racionales. Bueno, yo les escuché. Empezaron a decir, y que ¿dónde dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que Joseph Smith nos visitó no solamente en Judea, sino también fue a Utah. Y yo le dije, ¿y dónde? ¿Cómo así? Se fue Jesús, descubrió América, atravesó el Atlántico y llegó a que los indígenas de Utah, sí. ¿Y dónde eso lo dice la Biblia? La Biblia no lo dice. ¿Y dónde lo dice? En el libro del Mormón. Pero la Biblia dice que si un ángel del cielo, o aún yo mismo anunciar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Bueno, entonces empezó a decir, lo que pasa es que Joseph Smith estaba confundido, no sabía cuál era la auténtica religión verdadera y estaba perdido. Yo me lo imagino así, como ponen a Travolta perdido, lo ponen así buscando, ¿dónde está? ¿Quién será la verdad? Los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los adventistas, los mormones, ¿quiénes serán los verdaderos? Él estaba así y que de repente cayó un rayo de luz y una voz que le dijo, escarba allí, que allí está escondido el secreto, el misterio. Y escarbó tan profundo que sacó del infierno un libro que se llama el Libro del Mormón. Muy profundo, lo sacó del infierno. Y en ese libro, en los orígenes del mormonismo, uno podía tener 12 mujeres, un caballero, podía tener 12 mujeres, tomar café era pecado, los negros eran ángeles caídos, y nosotros íbamos a tener 12 mujeres para poblar el universo, porque teníamos la tarea de poblar el universo y teníamos que tener más de 10 mujeres, pues, para poder cumplir esa tarea. Íbamos a ser navegantes interestelares, que íbamos, ni Elon Musk se le ocurrió esto, pues, íbamos a poblar Marte, Venus, todo lo que a usted se le ocurra lo iba a poblar. Después de todo, usted iba a fundar como patriarca un planeta. Y no contentos con estas herejías sacadas del infierno mismo, dicen que cuando Jesús fue engendrado, no fue por obra y gracia del Espíritu, sino que Dios Padre humanó, se encarnó y tuvo relaciones sexuales literalmente con María. Apenas tengo estómago para repetir estas estupideces, pero que de alguna manera nos permiten ver hasta dónde puede llegar la creatividad humana cuando no se ciña la literalidad histórica del documento sagrado. Cuando yo les pregunté, ¿y dónde está la prueba de que Jesús estuvo en Estados Unidos, chicos? ¿Saben qué es lo que me dijo? No, eso se acepta por fe. Y ahí te cierran con doble blanco. No, esto es un tema de fe. Lo bueno de las Sagradas Escrituras es que yo puedo presentar defensa ante todo aquel que demande razón de mi esperanza. Y una de las maneras en las que yo puedo presentar defensa y razón es porque yo creo en la literalidad de la historicidad de este relato. Estos no son elementos de ficción. Estos no son el cuento del tío tigre y del tío conejo hebreo. Estamos ante un documento que dijo que el vino es vino y el pan es pan. Roma existió. Pilatos existió. Herodes existió. Anás y Caifás existieron y fueron personajes históricos. Relatados también en la antigüedad de los judíos por Flavio Josefo. O si no, usted busque y explore en Plinio el Joven y en la mayor parte del testimonio de los historiógrafos del mundo antiguo,
usted puede ver que todos ellos concuerdan en que toda esta sucesión imperial estuvo establecida al punto que la descripción de eventos geopolíticos y proféticos consagrados en el libro de Daniel fue el corazón de la historiografía occidental hasta el siglo XVIII. Vamos a ver lo sorprendente de la literalidad de este documento. Maravilloso. Este es un libro vivo, amado hermano. Y este libro, sin duda alguna, se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero ni una coma de este libro pasará. Esta palabra es eterna. A su nombre sea la gloria. Escuche bien. Vea esto. La literalidad por una parte. Pero dos criterios fundamentales, la literalidad hasta donde el texto nos lo permita. Hay cosas donde usted no puede suscribirla literalmente. Cuando dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, ¿usted cree que estaba que Jesús participando de que la antropofagia, del canibalismo? No, es una manera metafórica de hablar de participar por la fe. En este caso de la cena del Señor, como símbolos tipológicos. Lo increíble es que el Vaticano literaliza donde nosotros alegorizamos y ellos alegorizan donde nosotros de alguna manera establecemos como literal la expresión sagrada. Ellos literalizan las palabras de Jesús, el que no coma mi sangre y beba de mi carne. Ellos creen que en la Eucaristía hay un fenómeno de transustanciación donde se convierte literalmente el pan en carne y por eso usted no puede masticar. Eso se tiene que comer, usted no puede mancillar y no puede, entonces, pero otros aspectos donde el Señor habló categórica y claramente de manera taxativa, ellos no lo toman literalmente. Aquí nos encontramos ante una norma de exposición. Nosotros vamos a suscribir la literalidad del documento a de no ser que el contexto nos diga lo contrario. Y vienen dos normas fundamentales de cualquier exposición y de cualquier intérprete. Anótela porque este es el corazón de la exposición bíblica, de la interpretación, no solamente bíblica. En cualquier expresión literaria, en cualquier actividad cultural, el corazón de la actividad hermenéutica se reduce a dos principios: el principio del contexto y el principio de la discriminación. Contextualizar y discriminar son dos actividades fundamentales de cualquier intérprete. Usted va a tener que preguntar por el contexto de una afirmación y va a tener que discriminar conceptos para que la confusión no termine diciendo algo distinto a lo que el autor expresó. Si usted dice que iglesia y Israel son lo mismo, usted va a hacer pasar a la iglesia por la gran tribulación. Así se los puedo ir anticipando. Si Israel en el Antiguo Testamento es la iglesia de hoy, usted claro que vamos a tener que pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación es el tiempo de aflicción de Jacob. Y usted va a tener que transitar por ese tiempo si usted es Israel. Ahora, si usted es la iglesia, va a ser eximida de la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo, decía el autor sagrado en Apocalipsis 3:10. Tenemos textos interesantes y principios que cumplir. Si esto no queda claro, cualquier debate es estéril. La mayor parte de nuestras diferencias en el ámbito escatológico, y cuando yo hablo de escatología, estoy hablando, mis amados hermanos, de los eventos del mañana, de los eventos del porvenir, del final de los tiempos, de cuál es el programa de Dios para el final de la historia, la consumación de su proyecto eterno. De alguna manera, de usted no tener claro que debemos contextualizar, que debemos entender el relato en su literalidad, a de no ser que el contexto diga lo contrario, y que debemos discriminar
o en un principio de discriminación, saber que dentro de un juego simbólico sí importa discriminar los elementos que semánticamente lo integran. Si no tenemos esto presente, se nos va a llenar el cuarto de agua y vamos a llegar a conclusiones muy distintas. ¿Pueden verlo? Literalidad del documento, evaluación de su contexto y, por supuesto, la evaluación y discriminación de los elementos que integran el relato bíblico. Vamos a empezar por eso. Y a uno se le pregunta, quizás uno de los grandes desafíos de hablar de esto, es cómo empezar a hablar de escatología bíblica a personas que están dando sus primeros pasos en la fe. ¿Saben por qué es tan difícil? Hermano, esto es un desafío aún para los que se nos cayeron las muelas estando en la iglesia. A mí me faltan varias muelas. Me faltan varias. Se me cayeron en la iglesia. Y aún para los que ya se nos cayeron las muelas, este es un tema complejo. ¿Cuánto más para alguien que no ha leído la Biblia completa? ¿Cuánto más para alguien que está dando sus primeros pasos? ¿Y por qué el doctor Walvoord en un libro fundamental, uno de los mejores libros que yo me he leído en mi vida? Miren, uno de ellos fue La concepción cristiana de Dios y del mundo de James Edwin Orr, unas conferencias que dictó en el Club Socrático de la Universidad de Oxford. Un monumental libro, formidable libro. La concepción cristiana de Dios y del mundo de James Edwin Orr. Un documento denso. Ni en la literatura filosófica que yo trabajé en la universidad encontré tanta densidad reflexiva como la que conseguí en ese libro. Y otro de los libros que impactó mi vida y fue un punto bisagra en mi perspectiva teológica fue Los eventos del porvenir del doctor Dwight Pentecost. Eventos del porvenir, un monumental documento del dispensacionalista Dwight Pentecost, expositor de la Universidad Teológica de Dallas. De alguna manera, él construyó el relato de una perspectiva extraordinariamente lógica. Para mí, que fui profesor y estudiante de lógica, me resultó formidable encontrarme con un autor cristiano que presentaba las ideas de una manera silogística, con un rigor lógico formidable. Hablaba de reducción al absurdo, hablaba de cómo las tesis, el carácter de sistema que usted consigue en ese documento, yo no lo he visto en otro texto o en otra literatura cristiana, particularmente no lo he conseguido, ese estilo de escribir de Dwight Pentecost. El prólogo de esa obra, de los eventos del porvenir, lo escribió el doctor John Walvoord, que era el decano de la Facultad de Estudios Escatológicos de la Universidad de Dallas. Y Walvoord explicaba por qué es tan difícil hablar de estos temas. Esto es difícil porque la escatología es la viga de corona de la investigación teológica. ¿Qué significa esto? Chico, es lo que tú pones al final. Hace falta tener muy buenas bases. Hace falta tener un compendio de verdades bien establecidas para que de alguna manera luego vengas a poner esa viga de corona. Dentro de la investigación teológica vas a tener que estudiar soteriología, vas a tener que tener muy clara la historia sagrada, vas a tener que tener conocimientos de historia universal, vas a tener que conocer muchos aspectos para poder comprender de manera autónoma, no repitiendo solamente. Para poder comprender de manera significativa estas realidades, vamos a necesitar, por supuesto, de muchas competencias en la investigación. Es complicado, pero al mismo tiempo la espiritualidad cristiana es algo maravilloso, hermano. Estas verdades se pueden explicar a una persona de a pie, y la pueden entender, pero hay tanto material que muchísimos investigadores podrían pasar años y aún su vida entera consagrada sin agotarlo. Esa es la particularidad de la sabiduría cristiana. La puede tomar el analfabeta y la puede tomar el doctor para pasar toda la vida investigando y no agotarlo. Así que con la ayuda de nuestro Rey y Salvador, exploremos qué Dios tiene que decirnos en cuanto a nuestra gloriosa esperanza.
Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel. Para esta introducción, yo quiero presentarles, ¿tenemos las imágenes allí? Vamos a ponerla, en un momentito la ponemos, ya todavía no. Vamos a dejar que el elemento sorpresa ayude al predicador. Ese elemento sorpresa ayuda. Bueno, muy bien. Se me ocurre hablar de Daniel porque este es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El libro del profeta Daniel viene a abrirnos el compás de los eventos del mañana. Qué curioso y qué interesante. Otro autor al que yo les invito a estudiar. Yo traje alguno de esos libros para la venta y lamento que muchos no lo hayan conocido, pero estamos hablando del doctor Evis Carballosa. Escribió, para mi opinión, el mejor comentario del libro de Apocalipsis en lengua castellana, un exégeta que de alguna manera, con conocimiento muy riguroso del griego, nos brindó una aproximación exegética a ese libro. Él es un dispensacionalista y él nos hace distinción cuando hace una introducción a la literatura escatológica y apocalíptica de cómo es de interesante toda la literatura apocalíptica se dio en el contexto del exilio. A todos a los que Dios les habló sobre los eventos del mañana, se los habló en el exilio, lejos de la ciudad santa. Daniel estaba cautivo en Babilonia. Juan estaba cautivo, en este caso, en Patmos, una isla, un pedazo de roca donde había una cárcel en el pleno mar Egeo. Nos encontramos, mis queridos hermanos, ante una interesantísima realidad. El Señor revela su esperanza en nuestras peores crisis. Y sabe que una vez a mí se me ocurrió, tuve una de las mejores entrevistas que tuvo mi programa Cristianismo Hoy. Yo siempre he admirado desde mi juventud al doctor Justo González. Justo González, para mi opinión, es el mejor historiador en lengua castellana que nosotros tenemos, desde Eusebio de Cesarea hasta nuestros días. Y tenemos la bendición, ya está bastante mayor, sufrió pues un episodio cardíaco hace poco, pero nuestro hermano Justo es una absoluta bendición, historiador como muy pocos hemos conocido. Tuve la bendición de entrevistarlo. Y el hermano Justo, de allí se inició una amistad muy bonita. Y recuerdo que una de sus expresiones en la entrevista, que la dijo ya terminando la entrevista que le hicimos a Justo, él dijo: nosotros somos el único pueblo del mundo que puede recordar su mañana. Somos el único pueblo que puede traer a memoria lo que todavía no ha sido. Qué maravillosa imagen. Y yo le dije: ¿y usted viene a decir esto ahora que nos vamos? Nos dejó esa bomba de tiempo allí y dijo: miren qué maravillosa bendición. Y se me hace que muchos de nosotros nos podemos agotar en nuestro peregrinar espiritual. Es porque no estamos recordando nuestro mañana. ¿Usted sabe cómo se saludaban los cristianos perseguidos del siglo I? ¿Usted sabe cómo los cristianos que estaban siendo sus cuerpos empalados, bañados en brea, los prendían en fuego y alumbraban los caminos de Roma con los cadáveres de nuestros hermanos en los caminos? El inefable Nerón, que hoy solamente llevan por nombre los perros, porque nadie se llama Nerón, empalaba a nuestros hermanos y alumbraba los caminos de Roma con los cadáveres de nuestros hermanos como antorchas ya, por supuesto, muertos. Cadáveres en una dantesca expresión de totalitarismo de Estado. Bueno, de alguna manera, esta expresión totalitaria y dolorosa que el pueblo tuvo que vivir de manera tan agónica, ver cómo mataban a Policarpo, el pastor de Esmirna,
y ver cómo perseguían a los cristianos y hacían excesos, agravios, violencia de la condición de la iglesia, ya en el siglo III llegó a tomar proporciones de exterminio. Y a pesar de eso, el gozo de los hermanos estaba vigente. El amor los unos por los otros fervoroso. En el circo de Roma decían, pero miren cómo esa gente se ama, se abrazan al morir, ponen sus vidas para que las fieras maten a ellos primero y no toquen a sus hermanos. Esos hermanos se saludaban unos a otros con un estrechón de mano y decían, Maranata, Cristo viene. Ellos saludaban unos a otros, la esperanza de ellos era decir, no importa lo que estás viendo ahorita, viene el Redentor de nuestras vidas, el novio de la iglesia nos espera. Hoy necesitamos recordar nuestro mañana. Necesitamos traer a memoria lo que Dios tiene para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman. Podemos recordar ese mañana. Y justamente en el contexto del exilio Dios se revela. Donde no hay esperanzas. Donde los sueños están rotos. Donde todos están llorando lejos del hogar, lejos de la posibilidad de una vida digna, de tu núcleo afectivo, de tu patria. Qué bien nos viene recordar en este momento que hay una esperanza bienaventurada, no solamente para la iglesia, no solamente para nosotros como iglesia venezolana. Estamos convocados a una fiesta universal. Qué maravillosa peregrinación espera por nosotros. Ahora tenemos esta gloriosa esperanza y quiero anticiparles algo. Es tan impresionante lo que ustedes van a ver a continuación. El doctor John Walvoord escribió un libro titulado Armagedón, Petróleo y Terror, un libro que se convirtió en un fenómeno, un bestseller de lectura impresionante, más de 2,5 millones de libros vendidos, y para su momento esto cayó en las manos de Ronald Reagan, el libro de John Walvoord. Lo interesante es que Walvoord nos está dando una lectura, una interpretación de la escatología bíblica, y por supuesto la innovación de ese libro fue que nos dio una lectura geopolítica desde la escatología bíblica, de cómo de alguna manera muchos de los eventos registrados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hoy forman parte de nuestra geopolítica internacional. Ahora, ¿a quién se le hubiera imaginado que un pueblo que estuvo 2000 años sin territorio hoy esté nuevamente ocupando el territorio palestino? Que curiosamente, hay que decirlo, ¿no? Curiosamente, Palestina fue la expresión que utilizó Roma después de la devastación del templo en el año 70 por el emperador Tito, en donde de alguna manera se llamó Palestina para resemantizar ese espacio geográfico, porque Palestina realmente en latín viene de Filistín, que es filisteo, tierra de los filisteos. Así que cuando usted dice Palestina, no está invocando a la comunidad árabe. Está más bien evidenciando de que ese es un territorio para los propósitos de esa lectura. Los auténticos herederos de ese territorio realmente no sería la comunidad árabe, ni suní ni chií, sino la comunidad sirofenicia, o más bien de origen cananeo, los filisteos. Estos pueblos de alguna manera fueron enemigos jurados de Israel, y como un elemento de retaliación política, Roma le pone a Judea Palestín o Filistea, o el territorio de los filisteos, llamándolo nosotros en nuestra lengua castellana como Palestina. De alguna manera, esta es la historia de un proceso muy complejo, y Reagan, cuando llega a sus manos este libro, él dice: estoy asombrado de ver cómo un documento de 2000 años está hablando de la geopolítica con la que yo estoy trabajando. Veamos eso, que un pueblo
haya vuelto a la reconstrucción nacional después de 2 milenios de peregrinación en la historia, ¿no tendrá que ver eso con lo que Ezequiel había hablado del resurgir nacional de Israel? Y lejos de estar encontrándonos nosotros ante un pueblo que, como muchos dicen, no tiene nada que ver con el Israel bíblico, ¿no estaremos ante el cumplimiento de profecías que ponen en evidencia la vigencia del testimonio sagrado en nuestros días? Ya lo veremos. Vamos a ver cómo la sucesión imperial de estos eventos de alguna manera también tuvieron un cumplimiento histórico tan riguroso. Si hay un libro odiado por la comunidad escéptica internacional, es el libro de Daniel. ¿Por qué es tan odiado Daniel? Hermanos, porque este libro habló de historia antes de que la historia sucediera y tuvo un cumplimiento tan literal que los detractores de este libro dicen que Daniel hizo vaticinia post eventum. Vaticinios del evento después de que pasó. Esto es un libro de historia, no de profecía. Se cumplió demasiado literal. Esto lo tuvieron que haber escrito mucho tiempo después de que sucedieron los acontecimientos, pues nos hemos encontrado copias de Daniel anteriores al siglo II antes de Cristo, donde se decía que Roma sería quien ocuparía la ciudad santa mucho antes de que Pompeyo tomase ocasión de esa ocupación geopolítica. Esto hace crujir los dientes a la comunidad escéptica, un libro que unos 200 años antes de que naciese Ciro, ya Isaías dijo que Ciro sería el nombre del primer rey persa que permitiría la repatriación de la comunidad hebrea en el exilio. Este libro sí se cumple. Y ustedes van a caer de rodillas viendo la literalidad del cumplimiento fiel de cada palabra consagrada en él. Ya lo veremos. En ese contexto de exilio, oye, qué tremendo es vivir en el exilio. Los chilenos dicen amén. Los que están en Colombia, los que están en Ecuador, en los Estados Unidos, nos tratan a manera de malhechor. En Europa misma, tengo noticias también de hermanos muy queridos que están en Europa, en España. El informe no es muy gratificante tampoco. Hay muchos prejuicios, está convulsionado el mundo y es mal momento para hacer visitas en una casa. Cuando la casa está convulsionada, cuando todo está movido, parece que no simpatizamos en ningún lugar. Así que podemos entender muy bien a Daniel. Ahora, Daniel tiene particularidades más interesantes que se agregan a la crisis de la deportación y del exilio, porque una cosa es que tú te vayas del país por elección y tú empieces a tomar y busques, oye, ¿cuál es el mejor país? Y tú buscas acá, ¿dónde reciben venezolanos? Y te da una lista de los países donde sin pasaporte uno puede entrar. No tenemos muy buenas opciones para entrar con el pasaporte venezolano. A no ser que usted se quiera ir para Somalia o alguna de estas comunidades, ¿verdad? Y no nos quieren recibir en muchos sitios. Hay que buscar en algunos lugares, pero algunos dan sus vueltas y dicen, bueno, yo me voy para este sitio, allá yo consigo trabajo, allá yo puedo enviar la remesa para la casa y puedo mantener a la familia. La gente piensa así, pero es muy distinto a que te saquen de tu casa por los pelos y te digan, te vas de aquí para donde yo te digo, te agarren, te lleven esposado y te metan en un lugar donde tú no querías estar, donde le vas a ver el rostro a los agresores de tu familia, a los que mataron y asesinaron a tus familiares. Y no contento con eso, si el testimonio de Flavio Josefo es verdadero, algo que no dice la Biblia, y sería irresponsable de mi parte decir que la Biblia dice esto no lo dice la Biblia, esto lo dijo fue un historiador
que quiso agregar de alguna manera quizás un componente dramático o quizás la verdad es que es muy real que haya sido así. Solamente podían estar en la corte del rey los hombres que eran eunucos, porque el rey no iba a exponer a que un sujeto viniese y tuviera convivencia sexual con su harén, que alguna de sus esposas o mujeres se fuera con un hombre que lo tenía cerca, pues. No, si aquí entra uno, entra capao. Aquí no voy a tener yo un hombre que rivalice conmigo. Estas mujeres solamente son mías, solamente en el harén el único hombre soy yo. Y si alguien quiere convivir cerca de mí, va a tener que hacerlo a través de la castración y va a tener que convertirse en un eunuco. Eso parece indicar lo que Flavio Josefo dice, que Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que ser castrados para poder convivir en el palacio del rey. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice la historia, y la verdad es que tiene mucho sentido si uno lo explora en rigor sociológico. Vamos a suponer que no, pero con esa hipótesis de lectura allí le agrega una mayor crisis al exilio. O sea, no te conformaste con desbaratarme mi país. No te conformaste con secuestrarme y traerme a tu tierra. No te conformaste con privarme de mi dignidad masculina, sino que también me vas a cambiar el nombre, chico. Hasta el nombre se los cambiaron. Pues yo creo que ni siquiera hemos vivido la mitad de lo que Daniel vivió. El exilio venezolano o el exilio internacional, quien quiera que haya vivido, porque aquí tenemos mucha gente que por razones de la Segunda Guerra Mundial hizo su vida en Venezuela. Gente que salió así. Pero nosotros no nos arrimamos ni siquiera de ser real no, con todo mi corazón yo creo que lo que este libro dice es verdad, pero de ser real la lectura de Flavio Josefo, de el haber convertido a Daniel en eunuco, le agrega una crisis inefable desde mi lectura y perspectiva. Oye, llegaron a tanto con él. Bueno, imagínense ese muchacho. Pero si algo tenía claro los hombres que como José, como Daniel, vivieron en el exilio, era que el único refugio del alma expatriada siempre será la roca eterna que es nuestro Dios. Y qué buen refugio eficaz es nuestro Señor, hermano. A todos los que nos ven a través de este medio y están lejos de nuestra nación, podemos estar lejos de nuestra casa, pero el Señor está presente con nosotros. Si hay algo que Él prometió a estos mismos jóvenes, yo nunca los voy a dejar. Yo siempre estaré con ustedes. Y hubo un momento en que los arrojaron a un horno de fuego y el rey mismo se paró y dijo: no arrojamos 3, porque yo veo a un cuarto allí que tiene como apariencia de los hijos de los dioses. Yo arrojé 3, no 4. ¿Por qué vemos eso? Porque ese es el Dios, amado hermano, que muchas veces no va a impedir el horno en nuestra vida. Pero si no impide el horno, Él se va a meter con nosotros dentro del horno y se va a remangar las manos y va a recordarnos diciendo: nunca te dejaré, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque prometí diciéndote que aunque andes en el valle donde la muerte te hace sombra, no debes tener mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese Dios hace presencia en nuestras crisis. Y qué bueno viene hablar de estos temas en nuestra crisis. Porque quizás usted no sabe qué hacer con muchas cosas de su vida. Quizás usted se encuentra como Daniel, lejos de la tierra donde hay afecto, lejos de sus padres. A lo mejor usted no lo han castrado, pero lo han disminuido como hombre. Le han dado un trato de subempleo. Han hecho agresión a tu dignidad misma. Hasta te han intentado cambiar tu identidad y tu nombre. A lo mejor no tienes rumbo y no sabes qué hacer. Pero creo que la lección de Daniel es fundamental. Él sabía dónde refugiarse.
y refugiarse en ese refugio eficaz. Miren lo que nosotros, el Señor, pone como antecedente para mostrar tantas cosas que debemos entender. Cuando usted se pregunta cuál es el secreto de la vida cristiana exitosa, ¿cómo usted puede vivir una vida de éxito espiritual? Saben que una vez yo le pregunté esto a mi querido pastor Gerardo de Ávila. He conocido muy pocos expositores. Quizás el mejor expositor que yo he conocido en mi vida es mi querido pastor Gerardo de Ávila. Brillante, agudo, una reflexión impecable en términos de rigor exegético y lógico del razonamiento. Brillante expositor. Yo le llamo el Spurgeon cubano. El hermano Gerardo, una vez yo lo llamé y me atiende Carmita, su esposa, hermano, y mi pastor, mi hermano Gerardo, me dice, no, está en Suecia. Ah, caramba. Llamé otra vez. ¿Dónde está? En España. ¿Cuándo voy a poder? ¿Y dónde está ahora? En Alemania. Por Dios. Australia, Argentina, Bolivia. Estaba ya con unos indígenas en el lago Titicaca. Y me dice que pidió agua. Y la muchacha que iba delante de la caravana agarró una taza y agarró del mismo lago y se lo pasó. Dijo, no, ahorita con este gripón no me puedo tomar eso. Entonces dice que puso a hervir primero la taza, le echó un té y se la bebió. Estaba montado en eso. Después que estaba con el príncipe de Suecia. Después estaba con indígenas en Bolivia. Después estaba en Chile. Después en todos lados ha estado. Y le dije, ¿cómo hace usted para hacer eso? ¿Quién es su aparato de propaganda? ¿Quién lo promueve usted para llevarlo para todos esos lados? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para tener esa misma agenda? ¿Y sabe qué me dijo? Presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable ante su Dios. Ese es tu culto racional. Yo no tengo aparato de propaganda. Yo me presento como un sacrificio vivo ante Dios todos los días. Y fue justamente lo que hizo Daniel. Él tenía muchos motivos para el resentimiento. Yo creo que tenía muchos motivos para la venganza incluso. Si voy a estar cerca del rey, puedo yo ser un instrumento de retaliación y matar a esta gente. Pudo haber tomado caminos y derroteros de violencia, pero decidió refugiarse en la presencia del Señor. Y miren qué sucedió. Se apartó para el Señor. Fue un hombre que la Escritura dice, a estos 4 muchachos, verso 17 del capítulo 1, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Qué interesante que Dios es el que da el entendimiento en las letras y en las ciencias también, ¿eh? A ver los estudiantes, a ver los detractores del conocimiento y de la ciencia. Aquellos que creen, como dice Guillermo Maldonado, que ser una persona culta es tener el espíritu de Grecia. ¿Saben lo que están diciendo estos mercaderes del Evangelio? Que educarse te endemonia. Claro que hay riesgo en la educación, sobre todo si la educación es pseudocientífica. Pero prueba con la ignorancia a ver si te va mejor. Pruébalo. Porque tengo entendido que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero aquí viene un Dios que viene y se revela con conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora esto ya viene a ser un carisma espiritual que viene a abrir un portal de bendiciones formidables. ¿Qué sucedió después de esto? En el verso 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores en literatura bíblica es perfectamente mejores, completamente mejores. 10 sobre 10, pues 20 puntos. El rey quedó asombrado con las competencias de estos jóvenes, porque eran jóvenes que decidieron no contaminarse con el banquete pagano del rey, preservaron en integridad su vida y decidieron no observar la dieta de Nabucodonosor,
sino mantenerse en el rigor bíblico de la observancia litúrgica, tengo que honrar a mi Dios antes que honrar a los hombres. Y honrando a Dios, Dios lo honra a usted. ¿Qué pasó a partir de allí? Y aquí es donde la historia se viene a poner interesante. Ahora sí vamos a hablar de escatología. Si usted se mantiene en el capítulo 2, permítame ver si tenemos allí las imágenes. Ahorita vamos a ponerla. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Es interesante que en episodios bisagra de la historia de Israel, el que se le vaya el sueño a un monarca ha servido como un instrumento para una transición geopolítica. Lo veremos luego con el reinado de Artajerjes y de Jerjes en el reino de Esther, con Jerjes. Artajerjes es el de Nehemías. Jerjes, el marido de Esther, es nada más y nada menos que el mismo rey que ustedes vieron en la película de 300 que peleó en la guerra de las Termópilas, nada más y nada menos que con Leónidas, el espartano, que con 300 hombres resistió a 1.000.000 de persas en el estrecho de las Termópilas. Ese rey Jerjes, en la literatura bíblica, históricamente corresponde nada más y nada menos que con el marido de Esther. Artajerjes una vez se le fue el sueño y dijo que sacaran libros para ver si le daba sueño, para que leyeran algunas crónicas del pueblo. Y se enteró de que Mardoqueo no había sido honrado en algún evento. Bueno, ahora curiosamente, también el sueño de un rey viene a convertirse en un episodio bisagra de la experiencia nacional hebrea. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicase sus sueños, y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Imagínese usted que alguien le diga: yo tuve un sueño y me paré mal porque el sueño era muy complejo, era difícil. No sé qué he soñado, pero amanecí mal. Bueno, écheme el cuento, ¿qué soñó? Y el rey le dice: no, es que ese es el problema, no me acuerdo qué soñé. Yo lo que sé es que soñé algo feo, algo que me dejó asombrado, abrumado. Y ahora tengo, porque la arbitrariedad del totalitarismo del reino caldeo, ya ustedes lo verán cómo es representada en la imagen que allí veremos, era un gobierno totalitario. Nabucodonosor podía decir que él era el Estado. El Estado soy yo. Mis gustos son los gustos del Estado y mis disgustos son ley. Nabucodonosor dijo: si ustedes no me dicen que yo soñé, los voy a matar a todos ustedes los sabios. Yo estoy manteniendo aquí una cuerda de parásitos inútiles. Y que sabios, magos, astrólogos, agoreros, y no saben adivinar cuál es la mano derecha de la izquierda. Si ustedes no me dicen lo que yo soñé, los voy a matar a toditos. Y yo me imagino que todos esos brujos empezaron a correr piojo que llegó el peine. Imagínense cómo se habrán puesto. Y dicen los mismos brujos y caldeos y agoreros y adivinos, astrólogos, le dicen: pero rey, a nadie se le ha ocurrido preguntar lo que tú estás preguntando. ¿Quién puede explorar la intimidad del corazón del hombre? Eso ahora voy a ponerlo en vocabulario de la investigación psicológica y social contemporánea. La conciencia del hombre es una caja negra. ¿Cómo usted penetra esa dimensión subjetiva de la condición humana? Los psicólogos tendrán en última instancia que aproximarse a un elemento fenomenológico, lo que se manifiesta, el fenómeno, y tendrán que utilizar modelos antropológicos que hermenéuticamente vengan a interpretar la realidad antropológica y la conciencia del hombre. Pues tendrá que plantearse desde algunos presupuestos antropológicos, pero no desde el dato fáctico. Yo no puedo penetrar en la conciencia de alguien. Es una caja negra el corazón del hombre para mí, para Dios no. El profeta Jeremías decía: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Y solamente ante esa pregunta retórica Dios levanta la mano. Yo soy el que escudriño el corazón del hombre. Yo sí lo puedo conocer. Ahora aquí está la diferencia entre un pueblo que tiene a ídolos por dioses y la diferencia de tener un pueblo que tiene a Jehová por Dios. Es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el que escudriña el corazón del hombre. A su nombre sea la gloria. Vea esto. Daniel, yo me imagino caminando por un pasillo, dice, bueno, ¿y cuál es este revolú que hay aquí? Eso es muy maracucho, tenía tiempo que no, el revolú o el zampablero. Lo cierto es que le dicen, no, Nabucodonosor está bravo porque nadie está interpretando, pidió que le dijeran qué soñó y que además de eso le interpretaran qué era lo que había soñado. A lo que Daniel responde en el capítulo 2, verso 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Allí ellos pudiesen pedir misericordia. Miren la importancia de apartarnos en oración como iglesia para que Dios muestre, para que Dios hable, para que Dios afine nuestra perspectiva. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado a sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y ahora Daniel viene y se le muestra esta imagen. Vamos a ver cuál fue la imagen. Imagínense esto. Ahora tengo un sueño, a Nabucodonosor se le olvida, y esta es la imagen que hemos podido, o por lo menos históricamente se ha empleado como recurso para interpretar lo que Daniel había visto. También en sueños. Este fue el sueño de Nabucodonosor. Tú veías una estatua gigante, majestuosa, sublime. Esta imagen tenía una cabeza de oro, tenía unos pechos y unos brazos de plata, tenía un vientre, en este caso el vientre de bronce, unos pies, unas piernas de hierro y unos pies en parte de hierro y en parte de barro. Esto Nabucodonosor quedó con la boca abierta, porque mientras Daniel estaba brindando la descripción de los eventos, Daniel traía memoria que realmente eso fue lo que él soñó, dando a entender que nuestro Dios revela lo más íntimo del corazón del hombre. Ahora, observe esto acá. Daniel, no conforme con decirle lo que había soñado, le va a dar la interpretación, porque le está diciendo, pero después viste que una roca no cortada con mano vino y cayó sobre los pies en parte de hierro y en parte de barro, y desmenuzó toda la imagen que tú habías visto. Para el tiempo en el que esos reyes gobiernen, sucederá esto. Miren, Nabucodonosor con la boca abierta, yo me imagino dijo, exactamente, ahora recuerdo que eso fue lo que soñé. ¿Qué significa eso, Daniel? Pues déjame decirte qué significa. La cabeza de oro que tú ves allí,
a ti te conocen como Rey de Reyes porque no hay nadie, por encima de ti no hay nada en el Estado. La visión de un reino monárquico y absolutista era la representación propia del reino caldeo, del reino de Nabucodonosor. Tú eres esa cabeza de oro. Históricamente, usted lee un libro de historia universal, fue el reino caldeo el que prevaleció para el momento en el que Daniel estaba regentando, y para el momento en que Daniel da la profecía, los persas todavía no eran imperio. Y él le dice, después de ti se va a levantar un imperio, y curiosamente tiene dos brazos, porque el imperio es medo-persa. Tiene dos componentes étnicos. Media y Persia integraron esta unidad geopolítica que de alguna manera nosotros pudimos entender. La Biblia también nos habla de esa transición geopolítica en los libros como Esther, Nehemías, Esdras. El periodo persa está claramente definido en la literatura histórica bíblica. Eso así se cumplió. Y usted va y busca un libro de historia universal y así mismo se cumplió, como Daniel dijo que sucedería. Después del imperio medo-persa, vendría nada más y nada menos que el imperio de bronce, y en este caso estamos hablando del imperio greco-macedónico. Ustedes saben que después de la guerra de las Termópilas, o de esa batalla de las Termópilas, una batalla, no fue una guerra, de alguna manera brindó eso quedó como un elemento, una espinita en el corazón macedonio, ¿verdad? En el corazón espartano y en el corazón griego. Alejandro Magno, que fue el general que se encargó, nada más y nada menos, el emperador que se encargó de llevar a cabo este propósito, de alguna manera ya para el año 333 antes de Cristo, ya era dueño prácticamente de toda la cuenca mediterránea. Y si el hombre no se devuelve o no sufre las contingencias que luego suscitan incluso su muerte, ese tipo hubiera llegado hasta Japón. Así que la sucesión que Daniel dijo, viene un reino luego del tuyo, Nabucodonosor del Caldeo, vendrá el imperio persa. Ese imperio persa luego será sustituido por el imperio greco-macedónico y Alejandro Magno tomará ocasión. Luego lo interesante de esto, mis queridos hermanos, es que después del imperio greco-macedónico, ¿cuál fue la unidad geopolítica que vino a ocupar? Roma. Y curiosamente, el imperio occidental, también romano, se va a dividir también en el imperio occidental y en el imperio oriental. Dos piernas. Eso lo dijo muchísimo antes de que Roma existiese, como imperio, por supuesto. Pero lo interesante de esto es que en los tiempos en los que estos reyes gobiernen, donde se va a mezclar el hierro con el barro, donde van a haber alianzas humanas, pero no van a ser firmes porque el hierro y el barro no se juntan muy bien, parece que algunas componendas de carácter más democrático, de una democracia muy líquida, como la que describe particularmente el mundo contemporáneo, de fachadas democráticas donde los elementos estatistas han asfixiado cualquier forma de participación pública, donde es la hipertrofia de la burocracia la que realmente prevalece por encima de la igualdad ante la ley, donde podemos ver que estos criterios de hipertrofia estatista han asfixiado, por supuesto, lo que podemos llamar auténtica convivencia democrática. Esto parece armonizar perfectamente, y luego lo veremos con Apocalipsis 17, donde un conjunto de 10 naciones, ¿cuántos dedos tiene un pie? ¿Cuántas piernas hay allí? Luego Daniel viene y dice que 10 reyes le van a dar el reino al anticristo. Él va a derrocar a 3 y se va a convertir en la cabeza de esa confederación de naciones. Para el tiempo en que esto suceda, una piedra no cortada con mano vendrá y devastará ese reino, y esa piedra no cortada con manos es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores,
El Rey de Gloria al que esperamos y el Rey de Gloria al que predicamos. Qué interesante lección de escatología, y nos viene a dar el Señor una muestra de rigurosidad histórica, porque todos estos eventos históricos sucedieron. Ningún otro documento fundacional de la literatura religiosa universal puede jactarse de esto. Ningún documento, ni el Bhagavad Gita, ni el Corán, ni el libro de los muertos egipcios, ni el Popol Vuh, ni ningún documento puede decir lo que Daniel reveló en este documento, que hace crujir los dientes de los enemigos del Evangelio. El Señor quita reyes y pone reyes, muda los tiempos y cambia las edades. El cielo gobierna. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que el Señor viene a decirle al creyente en el exilio. Yo soy el que quito reyes y pone reyes. Y cuando Dios está enojado con una nación, decía Calvino, no te extrañe ver el concurso de la impiedad gobernando. Cuando yo tengo algo contra un pueblo, le doy malos gobernantes. Y el pueblo ahí podría preguntarse, pero nos diste a Nabucodonosor. Hermanos, si ustedes estudian la historia y ven lo que Nabucodonosor hizo, y si usted explora lo que hicieron los asirios anteriores con el reino del norte, ellos fueron los primeros en emplear las tácticas de terrorismo de guerra. No bastaba con asesinar un pueblo, había que devastarlo y aniquilarlo psicológicamente también. Si matábamos a alguien, teníamos que guindarlo en un árbol desmembrado para que el pueblo tuviera temor. Ellos empezaron a hacer prácticas de genocidio y de terrorismo de guerra para intimidar a sus enemigos. Algo no muy distinto sucedió con el mundo caldeo. Al punto fue la agresión que sufrió Israel, y en este caso Judá, por parte del imperio caldeo, de esa cabeza de oro, que usted puede leer un libro en el Antiguo Testamento llamado Lamentaciones, donde el profeta lo que hace son cantos luctuosos, cantos lúgubres, dolorido. Su corazón dice de alguna manera, ustedes pueden creer que nuestras vírgenes fueron violadas, nuestros jóvenes fueron asesinados y deportados, las madres se comieron a sus propios hijos. Se comían a sus propios hijos las madres. El deterioro, estaban desnaturalizadas. Hoy nos comemos al mío, mañana nos comemos al tuyo. Llegar a esos niveles de deterioro te podría hacer pensar, ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no hace algo para detener a este inicuo? Porque Dios tiene un programa mucho más maravilloso que el que tú y yo pensamos. Mientras nosotros estamos pensando en guerras de caudillos, en batallas de reivindicación personal, el Señor está orquestando un programa universal en donde su justicia resplandecerá como la luz y nuestro derecho como la luz del mediodía. A su nombre sea la gloria. Este Dios está exhibiendo esa justicia. Y voy a decir, déjamelos a mí. Siempre la pelea será mejor cuando yo la doy. Yo voy a venir y cuando mi presencia llegue, todo ese poderío yo lo voy a devastar. Ellos me conocieron en mi primera venida como el Cordero de Dios. Y algunos han llegado a afirmar, como algunos impíamente han dicho, como dijo en estos días, hace unos días atrás, un musulmán y un judío dijeron que Jesús era un perdedor. Jesús es un perdedor. Lo mató el imperio en vez de conquistarlo. En vez de triunfar sobre las fuerzas inicuas que oprimían a Israel, lo mataron.
Y los judíos y los musulmanes nos señalan diciendo, no puede ser Dios alguien al que un imperio terrenal le vence. Y Jesús, porque siempre el que ríe de último va a reír mejor, les dijo, yo triunfé sobre un enemigo. Ustedes no pueden ni entender lo que yo estaba haciendo. Triunfé sobre la muerte y nadie puede negar que Él no triunfó sobre la muerte. Negar la resurrección de Jesús lo va a meter a usted en problemas históricos, sociológicos y en la evidencia más incontrovertible que la Escritura tiene. Jesús resucitó. Lo que Jesús hoy podría decirles, lo que ustedes consideraron fue mi derrota, yo exhibí públicamente triunfando sobre Satanás y sus huestes. Triunfé públicamente sobre ellos y clavé el acta de los decretos que le era contrario a aquellos que yo elegí, la clavé en la cruz del Calvario. Y en esa cruz yo sellé la sentencia sobre el enemigo. Yo triunfé sobre la muerte, yo consumé la obra para la cual Dios me llamó. El Señor pagó con su sangre el precio de la humanidad y Él podría decirle a aquellos que interpretan su muerte como un acto, en este caso de pérdida, un Dios que no triunfó frente a los poderes y las potencias militares del mundo del siglo I. El Señor puede decir, tú me conociste como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Pero más temprano que tarde, ustedes van a ver al león de la tribu de Judá, del linaje de David. Ese que viene con vara de hierro a destruir todo el poderío imperial gentil que oprime no solamente al pueblo de Israel o a la iglesia, que con iniquidad ha establecido imperios, aquellos que han hecho del robo el instrumento de lucro. Hay de aquellos que pusieron sus nidos en altos. Hay de aquellos que saquearon porque mañana serán saqueados. Hay de aquellos que obraron con deslealtad porque luego harán deslealtad contigo. Ese Dios vendrá súbitamente y destruirá toda la prepotencia y la arrogancia gentil para el tiempo en el que esta confederación de naciones se establezca y un caudillo universal se va a levantar como líder internacional. La Biblia lo llama el hombre de pecado, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Este sujeto de alguna manera dice que hablará grandes cosas contra el Altísimo. Se hará pasar por Dios y demandará culto en el templo. Y seducirá a las naciones a tal punto que habrán canciones que dirán esto: ¿quién como la bestia y quién como su falso profeta? Establecerá un tratado de paz con Israel. A los 3 años y medio del cumplimiento de ese tratado lo romperá. Y se iniciará el periodo de gran aflicción para Jacob, que nosotros conocemos como la gran tribulación descrita en Mateo 24. Será un tiempo de angustia para Jacob, el Israel que ustedes ven en este momento con profundas competencias militares. Llegará el día en que todas las naciones de la tierra le van a dar la espalda. Algunas interpretaciones, entre ellas la de John Walvoord, nos ayuda a entender de hoy los Estados Unidos no tienen la coherencia doctrinal en términos de políticas de Estado que tuvo en los tiempos de Reagan o de Roosevelt. No. Hoy el sector demócrata americano es pro-iraní. Eso puede explicar lo que Walvoord decía. Cuando la iglesia sea arrebatada y Estados Unidos quede a merced del wokismo, hasta los Estados Unidos se le van a voltear a Israel. Pero ese será el momento que Dios empleará para llamar al arrepentimiento
aquella generación o aquella descendencia de hombres que en resistencia al Evangelio verán al que traspasaron, y cuando vean al que traspasaron harán lamento como se llora por hijo primogénito. Esa Jerusalén que apedreó y mató a los profetas va a ver al que ha de venir, porque por misericordia y por gracia, no porque se lo merezcan. Usted no puede decir que Israel se merece eso. Todos merecemos es la muerte. Es el cumplimiento de pactos y promesas que Dios juró sobre sí mismo diciendo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hasta ahora el Señor ha cumplido su palabra. Vamos a explorar esto con detenimiento. Vamos a ver cuál es el panorama y permítame resumirlo acá. Voy a hablarles de todas las posturas, no solamente la dispensacionalista. Vamos a hablar de las distintas posturas para que en este diálogo, que después vamos a poner un micrófono para que usted también pueda hacer preguntas sobre este tema. La semana que viene así lo planeamos hacer. ¿Cuál es el escenario que el Señor nos plantea? El Señor vino a Israel e Israel negó su mesianidad. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y ese Dios abrió un compás de gracia, que es el periodo donde la iglesia, donde nosotros estamos protagonizando la proclamación del Evangelio a través de la experiencia gentil. Usted no es judío y está inserto a las promesas y pactos establecidos al pueblo de Israel, hay que decirlo. Porque Jeremías 31, el protagonista de ese pacto es Israel. Pero en su rechazo Dios habla el compás al mundo gentil, y nosotros, participando ahora de esa herencia en gloria, podemos hoy formar parte de ese pueblo glorioso que entre Israel y el mundo gentil llamamos iglesia. Pero hay un compromiso todavía con el Israel étnico. De esos descendientes Dios tendrá un remanente al que llamará arrepentimiento. Pero miren lo que sucederá antes de que los eventos descritos en Mateo 24 sucedan, en Apocalipsis 6 sucedan. La iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos todavía con vida, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y seremos arrebatados en los aires. Y allí estaremos eternamente con nuestro Rey y Salvador. Para ese momento la iglesia será arrebatada. Se da inicio a los eventos relacionados a Mateo 24, donde el protagonista ya no es la iglesia, es Israel. El tiempo profético, el tiempo que corresponde ahora, es el advenimiento de una crisis sin precedentes. Ya en términos geopolíticos, no es la iglesia la que será objeto de persecución según Mateo 24. Es ese Israel étnico que será llevado y procesado a través del quebranto inefable de la tribulación, que la Escritura dice será dolor y será tribulación cual nunca se ha visto desde que se creó el hombre hasta nunca más veremos algo equivalente. Es una experiencia sin precedentes en la historia la que se vivirá. Y cuando usted ve la capacidad militar, cuando usted ve la capacidad que los estados tienen para perpetrar dolor, esto toma una lúgubre realidad. Tenemos capacidad, mis queridos hermanos, para explotar 10 veces el planeta Tierra. Tenemos no. Las grandes élites que gobiernan el mundo. Imagínense que la bomba de Hiroshima y de Nagasaki, hasta donde mi información llegó, empleó creo que solo 14 kilotones para la ojiva nuclear. Y ustedes pueden ver el dantesco evento que vimos en esa explosión. Pues ahorita eso es un triquitraqui. Tienen casi 300 veces más potencial nuclear las bombas que hoy se emplean que las que dispusieron para Hiroshima y Nagasaki.
Usted puede imaginarse eso, ver la proporción o desproporcionada capacidad para darle cumplimiento a lo que Apocalipsis dice. Con razón dicen que todos los animales en el mar morirán. Con razón, en un lenguaje precientífico, Juan dice que verá estrellas caer, y curiosamente esa es la manera en la que podemos ver incluso misiles. Hay tantas formas de leer alegóricamente, lo que el contexto ahí sí nos permite quizás alegorizar, pero es interesante ver que en la ausencia de un lenguaje científico y en la ausencia quizás de una interpretación objetiva, al no poder entender qué son esas estrellas que se ven caer o esos eventos de proporciones cósmicas, hoy creo que tenemos toda la potencialidad militar y política para darle un lúgubre cumplimiento a lo que las Escrituras establecen. Hermanos, mientras tanto velemos, y cuando hablamos de velar, estén apercibidos, mantengan sus vestiduras limpias, manténganse vigentes en oración, bautícese en la palabra del Señor, proclámelo a tiempo y fuera de tiempo. El Señor viene pronto, amada iglesia. El Señor viene pronto por su pueblo y debemos anunciarlo, debemos creerlo. Es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Manténgase firme y vigente a pesar de que los días son malos, a pesar quizás de lo inefable del quebranto de Daniel. El Señor siempre tiene algo mucho más sublime que mostrarnos. Amén. Continuamos la semana que viene. Vamos a poner la última imagen, ponla allí para que ustedes vean lo que viene la semana que viene. Traiga su libreta y vamos a anotar lo que podamos allí anotar. Traiga sus preguntas porque tenemos mucho que reflexionar. Esto es apenas un abreboca de lo que nos espera en todas estas semanas, Dios mediante, para el estudio de los eventos del porvenir. Vamos a ver cuál es la otra imagen para que ustedes vean. Esta es la perspectiva del imperio terrenal desde la óptica del hombre. ¿Cómo el hombre ve el imperio terrenal, no? Majestuoso, sublime, una estatua hermosa. Pero miren cómo Dios ve a los distintos imperios que acaba de describir esa estatua. Vamos a ver la otra imagen. Así Dios ve lo que Nabucodonosor veía como hermoso, Dios lo ve como bestias. Y es que realmente el poder humano es un leviatán. No se equivocó Thomas Hobbes cuando, hablando del Estado, llamó leviatán al Estado. Así ve Dios el poder humano, como bestias ávidos de sangre y de violencia. Así lo vio a Nabucodonosor como un león. Babilonia era Nabucodonosor. Ese león, figura imperial, con alas, porque fue veloz y precoz su ejercicio militar. El imperio medo-persa era ese oso que cojeaba de una pata y que tenía 3 costillas en sus labios, en su boca, hablando de las diversas potencias que ella oprimió. Luego viene Grecia, no se ve muy bien, pero es un leopardo de 4 cabezas con alas, porque el imperio greco-macedónico, ¿usted ha visto cazar un leopardo? Es el animal con mayor eficiencia a la hora de cazar. Es impresionante, es una centella. Y tiene 4 cabezas que son los 4 generales del ejército de Greco, Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Los 4 generales del ejército greco-macedónico, que luego se divide en el imperio. El sector Ptolomeo se queda en Egipto, el sector seleucita se queda en la ciudad, en el territorio de Palestina, y luego transiciona en Pompeya, en Roma, que es la que vemos allá al final. Esa bestia no tiene forma de describirse. Esa última bestia que tuvo su primer prototipo en Roma y que luego lo tendrá en el Imperio Romano reconstruido, que será el contexto para la manifestación del anticristo, es el que vamos a estar estudiando la semana que viene. Cómo Dios ve a estas bestias. Que Dios
nos permita entender y discernir su palabra. La semana que viene proponga su corazón para seguir explorando estas gloriosas verdades. Oremos al Padre y esperemos en Él. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque esta palabra, oh Dios, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El profeta Amós decía, porque no hará nada Jehová sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y te plació revelar estas verdades, oh Dios, que hoy nos permiten peregrinar en la sobria y maravillosa convicción de que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. De que el poderío gentil, la habilidad de los poderosos para torcer el derecho, no es indefinida, de que todo tendrá un término y tú serás el juez garante de la justicia en las naciones, de que tú serás el Rey de reyes y Señor de señores que sempiternamente gobernará a las naciones. En ti esperamos, en ti confiamos y a ti proclamamos, Señor. Mientras somos embajada, oh Dios, de tu reino en esta tierra, ayúdanos a proclamarte a tiempo y fuera de tiempo, con toda fidelidad y con toda valentía, oh Dios, anunciarle al mundo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Háblanos y permite que estas gloriosas verdades, oh Dios, engendren fruto de justicia en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.